Hola, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a continuar ahora con el ejercicio número 4 que tenemos aquí, el cual nos dice, escribe un programa que dado como dato, tres lados de un triángulo escaleno, calcule e imprima su perímetro. Tenemos que identificar, sí, vamos a ver la parte de análisis del problema. Nos dice que dado como dato tres lados de un triángulo, dado como dato, volvemos a caer en lo mismo. Cuando dice dado como dato es que alguien te da ese dato. Entonces, como los programas son dinámicos, pues no son datos fijos. O sea, cada vez que ejecutes el programa, vas a poder ingresar tres diferentes lados, ¿sí? Tres diferentes valores. Y nos están pidiendo tres lados de un triángulo. Y este triángulo es escaleno. Pues, ¿qué es un triángulo escaleno? Pues aquel cuyos lados son de diferentes dimensiones. Entonces tenemos tres lados distintos, por lo tanto hay que pedirle esos tres datos al usuario. ¿Qué quiere decir? Que va a ingresar tres datos, o sea, tres, en este caso del problema, tres medidas, una para cada lado. Por lo tanto tenemos aquí, pues no solo una entrada, sino tres inputs, ¿no? ¿Ok? De un triángulo. Bueno, y luego, esa es nuestra entrada, tenemos tres entradas, o tres datos de entrada, luego que calcule y luego imprima, ¿verdad? Su perímetro, tenemos el procesamiento aquí, el proceso, y la salida, ok, perdón por los garabatos, y la salida, es decir, cuando imprima, que muestre el perímetro. ¿Qué nos está pidiendo? Pues que muestre el perímetro, ¿verdad? Voy a borrar un poquito todos estos rayones para volver a simplificar, ¿ok? Entonces, repasando. Un programa que dado como dato tres lados de un triángulo, esta es la entrada, o entradas, ¿sí? Calcule, pues este es nuestro proceso, nuestras operaciones matemáticas, ¿verdad? E imprima el perímetro. El perímetro viene siendo la salida. Nos está diciendo el problema todo lo que necesitamos. Vamos entonces a trabajar en Raptor para poder hacer el diagrama de flujo. Voy a poner mis dos ventanitas, mi consola de salida, y ahora sí, en este caso, sí, vuelvo aquí a la filmina, dado como dato tres lados de un triángulo, bueno, pues necesitamos tres símbolos de input, este que está aquí, tres entradas. Digamos, voy a hacer una, me pide salvar el problema, ¿sí? Entonces voy a llamarle perímetro triángulo escaleno, ¿sí? Lo voy a guardar en el escritorio, ¿sí? Ahora sí, le voy a decir clic acá, selecciono, está. Ahora se me puso a pensar, ok. Y se agregaron dos y bueno, uno más, digamos. Tengo tres símbolos de entrada. Recuerden, estos son símbolos de entrada de datos. ¿Qué quiere decir? Por cada símbolo podemos considerar una variable de entrada. Esto es, que como vamos a pedirle datos al usuario, necesitamos que cada valor que nos proporcione ese usuario, necesitamos guardarlo en una casilla, en un cajoncito, en un lugar, y a esa casilla de memoria le llamamos variable. ¿Ok? Vamos entonces a darle doble clic al primero. Y vamos a pedirle, ingresa el lado 1, ¿sí? de un triángulo escaleno. ¿Ok? Y como voy a repetir más o menos esta frase, la voy a dejar copiadita para que no tenga yo que volver a escribirla. Control copy. La puse entre comillas porque es una cadena de caracteres. Va a ser una impresión en pantalla realmente, una salida, que va a pedir como instrucción que ingreses el primer lado, ¿no? Y vamos a ponerle lado 1. Le voy a llamar a esta variable lado 1. ¿Ok? Luego voy a volver a pedir, voy a darle paste y en vez del 1 le voy a decir que lado 2 y le voy a guardar en lado 2. Acuérdense que las variables empiezan con letras, pueden tener números intermedios o al final y no deben de tener espacios. Luego lo mismo haré, pero ahora para el lado 3 y lado 3. ¿Ok?
Ya que tengo mis 3 entradas, ¿esto qué quiere decir? Si yo ejecuto mi programa, lo voy a poner un poquito más rápido. Hasta aquí me va a decir, ingresa el lado 1, a lo mejor mide 5, enter, me va al siguiente símbolo y me está pidiendo que ahora ingrese el lado 2, 2, y enter, se va al tercer símbolo y dice que ingrese el lado 3 de un triángulo escaleno, entonces le voy a poner que vale 10. ¿Okay? ¿Qué vemos? Bueno, a la derecha, en la consola de salida, no hay ninguna salida, no hemos mandado a imprimir nada. Simplemente pedimos los datos, pero pues el programa funcionó correctamente. Aquí a la izquierda puedo ver el comportamiento que tuvo cada una de las variables. Lado 1, 5, lado 2, 2, lado 3, un 10. ¿Ok? Entonces hasta aquí vamos bien. Ya que pedimos los 3 lados, ya a este punto, cuando el programa se empieza a ejecutar y hace este paso y este paso, después de este paso ya tenemos ahí los 3 lados, como aquí se pudo ver. Los valores ya los tenemos. Esto es, cada variable ya tiene un valor guardado ahí. ¿Qué hacemos con esos valores guardados? Bueno, pues si retomamos nuestro problema, ya pedimos los 3 datos. Vamos con el proceso que dice que hay que calcular, ¿qué cosa? Calcular e imprimir su perímetro. Pues hay que calcular el perímetro. Sabemos que el perímetro, pues de cualquier cosa, básicamente, es la suma de todos sus lados. Entonces, voy a hacer una operación matemática. Esto es un bloque de asignación. Para hacer una operación matemática necesitamos una asignación. Y en este caso, pues, el símbolo es el del bloque de asignación. Lo tomo, le doy clic, le doy doble clic y OK. Como habíamos visto en ejercicios anteriores, bueno, en el anterior, set es aquí el nombre de la variable. Digamos que le voy a llamar perímetro, así completo. La variable perímetro va a ser igual a pues lo que está guardado en la suma de los 3 lados, ¿no? Lado 1 más lado 2 más lado 3. Los 3 lados, eso sería el perímetro. Y finalmente, con esta operación va a sumar, si volvemos a ejecutar el programa y ponemos estos mismos valores, lado 1, 5, lado 2, 2, lado 3, un 10, tendríamos la suma de 5 y 2, 7 y 10, 17. Entonces el perímetro sería 17. ¿Ok? Bien, ya que tenemos la operación matemática, ahora vamos a pensar en imprimir ese resultado. ¿Ok? Entonces voy a construir una salida, un output, que pueden ser 1 o 2 o los que sean necesarios. ¿Sí? O sea, cada output va a ser pues una especie de impresión en pantalla, ¿no? Entonces vamos a darle doble clic y nos da este simbolito, el cual nos dice que aquí podemos escribir cualquier salida. En este caso vamos a poner el perímetro del triángulo escaleno es un espacio, comillas, y lo voy a concatenar con la variable perímetro, que así le llamé. ¿Ok? Entonces, ahí está mi programa. Si yo le doy ejecutar, vamos a poner un poquito más lento, empieza el programa con ingresa el lado del triángulo, vamos a ponerle que el lado 1 vale 8, para cambiar valores, el lado 2 vale un 4 y el lado 3 vale un 6, ¿sí? Entonces, 6 y 4, 10 y 8, 18, entonces el perímetro guardó el valor de 18 y entonces nuestra salida dice el perímetro del triángulo escaleno es 18. ¿Ok? Como ven, ¿sí? Tuvimos este problema, tuvo 3 entradas, un proceso y una salida, ¿sí? Y pues podríamos llegar a variarle, ¿no? ¿Ok? Entonces cada vez que ejecute, pues me va a pedir los 3 lados de un triángulo. Si yo lo vuelvo a ejecutar, voy a limpiar aquí con clear esta ventanita. Y si yo lo ejecuto de nuevo y ahora le pongo que el triángulo 1 vale 10, el lado 1, perdón, el lado 2 vale 25, el lado 3 vale 34, pues me va a sacar el nuevo perímetro de ese nuevo triángulo con esas medidas en sus lados. Y entonces es un programa que se vuelve dinámico. Vamos a traspasar esto al pseudocódigo ahora con PCInt. Para esto, ustedes recuerdan que hemos comentado que en los diagramas de flujo no existe la declaración de variables o el proceso de declaración de variables o definición de variables, pero en muchos programas formales sí hay que declarar las variables antes de usarlas. Y en este caso en PCInt lo vamos a hacer. Entonces, tenemos que identificar cuántas variables usamos. A ver, chicos, ¿cuántas variables? Usamos lado 1, lado 2, lado 3,
son 3 variables que guardan cositas y también la variable perímetro es una variable que también está guardando un resultado y de ahí nada más. Entonces tenemos cuatro variables. Esta vez vamos a pensar que los lados puedan tener pues puntos decimales, ¿no? Porque puede ser que un lado mida 5.3, el otro 12.18 y así sucesivamente. Entonces, nuestros datos podrían ser reales, ¿verdad? La instrucción para definir o declarar se llama definir. Luego sigue, ahí como te dice el acordeoncito, ahí tenemos este acordeoncito que nos va diciendo una o más variables separadas por comas. Pues vamos a definir lado 1, coma, lado 2, lado 3, y la variable que llamamos perímetro sin acento, porque el acento es carácter especial. Y una vez que definimos las variables separadas por comas, ahora vamos a decirle ¿cómo le vamos a decir? Pues como real, ¿no? Y punto y coma. Definir es una instrucción que también termina como punto y coma. Ojo, ¿sí? En este caso, porque todas son como reales, al momento de poder recibir valores reales en los lados, pues el perímetro pues también tendría que ser real. Bien, vamos consecutivamente, hay varias formas de hacerlo aquí. Vamos a hacerlo tal cual dice aquí. Vamos a imprimir, acuérdense que cada input de Raptor se descompone en un escribir, donde viene la instrucción, y el get, que se convierte en un leer, ¿ok? Entonces, escribir, ahí lo tenía yo copiado, lo que hice fue pegar, ¿sí? Copy paste, ingresa el lado 1 del triángulo escaleno, punto y coma, leer, lado 1, punto y coma, ¿sí? Y voy a copiarme todo esto para ser más rápida. Lo voy a hacer 3 veces. El lado 2 con lado 2, ingresa el lado 3 con el lado 3, porque quiero que me dé tiempo en el tiempo del video. De ahí viene la operación matemática, perímetro es igual al lado 1, lado 2 más lado 3. Vamos a calcular perímetro con nuestra flechita es igual al lado 1, más lado 2 más lado 3. Las variables no llevan comillas y la fórmula va con punto y coma también. Fíjense cómo definir, escribir, leer y también el bloque y la asignación terminan con punto y coma. Ya que tenemos todos estos cálculos, procedemos a la salida, el put, que en este caso vendría siendo escribir, como lo puse, el perímetro del triángulo escaleno es perímetro. El perímetro del triángulo escaleno es, acuérdense que la concatenación en PCInt es con la coma, perímetro. Ojo, como aquí sí puse acento, bueno, porque está dentro de una cadena de caracteres, ¿sí? Mientras que en el caso de las variables no, y todavía me falta el punto y coma. Veamos, vamos a ejecutar nuestro programa, nuestro programita. Lo voy a agrandar tantito. Ingresa el lado 1 del triángulo escaleno, pues 15. E ingresa el lado 2, pues que sea de un 10. Y el lado 3 que sea de un 3. ¿Sí? Ok, bueno, un 4. 15, 10 y 4, pues serían 25 y 4, 29, ¿no? El perímetro del triángulo escaleno es 29. Si le doy aquí reiniciar y vuelvo a ejecutar, otra vez se ejecuta el programa desde 0 y bueno, vamos a ponerle que 5 el primer lado, 9 el segundo lado y no sé, 12 el tercer lado. Y tenemos que el perímetro del triángulo escaleno es 26. ¿Sí? Me faltarían las unidades, ¿verdad? A lo mejor 26, centímetros, no hace cuenta, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que me faltó el punto y coma, ahí me cantó un error, ¿ya vieron? Qué bueno que me lo cantó, para que veamos que falta un punto y coma en la línea 13 y efectivamente en la línea 13 me faltaba un punto y coma. Ok, ejecutamos, ¿sí? Lado 1, 10, lado 2, 12, lado 3, un 5 y ahora sí, el perímetro del triángulo escaleno es 27 centímetros. Bueno chicos, este es el ejercicio número 4, nos vemos en el siguiente ejemplo y lo pueden ver repetidas veces si sintieron que está un poco rápido, pero pues la ventaja de poder poner pausa y poder retroceder un video. Saludos, bye.